Bueno, por eso vamos a hablar ahora entonces con Fernando Iglesias y con Graciela Ocaña. Ambos denuncian un plan de impunidad de Cristina detrás de la reforma judicial y otras medidas. Fernando Iglesias, ¿es así y puede llevarse adelante este plan de impunidad o no pasa al Congreso? Bueno, me parece que es muy evidente. Del momento en que ganaron las PASO, va a ser un año, ¿no? Recuerden el país en el que vivimos hace un año, con todos los problemas que tenía, cuánto mejor que el actual era. Pero hace un año, de un año para adelante, desde que ganaron las PASO, está muy claro, salieron todos. El único que no salió es Lázaro, porque tiene que pagar una fianza que no puede explicar de dónde va a sacar la plata para pagarla, pero después salió Julio De Vido, Amado Vudú, Fernando Esteche, Luisito Delía, salieron todos, ¿no? Me parece que es muy evidente la extemporaneidad, en el sentido de que no hay ninguna necesidad, como explicaba recién Luis, en una situación de absoluta emergencia, meterse con un tema institucional tan grave y además en una situación de funcionamiento del Congreso provisoria que no puede seguir. Nuestras autoridades ya lo han dicho con absoluta claridad. Nosotros hemos habilitado las sesiones virtuales, aún sabiendo que estamos en minoría, con dos condiciones básicas. Una, en esas condiciones de discusión de las sesiones virtuales y con el señor Massa y la señora Cristina a cargo de las cámaras, solo se puede llevar al recinto proyectos de ley que tengan un acuerdo. Porque no hay espacio para una discusión razonable, porque ya de por sí la discusión digital no es lo mismo, porque son confusos los métodos de votación. Ya ha pasado más de una vez que una diputada presente en el recinto dice que vota tal cosa y como no está conectado por no sé qué conexión, no vale el voto. Toda una serie de cosas que podrían ser muy graves. Pero además, por el hecho de que la otra condición era que solamente se iban a tratar situaciones pertinentes a la emergencia sanitaria y a la emergencia económica, que son las que tratan todos los congresos razonables del mundo. La reforma judicial no entra dentro de eso y por lo tanto nosotros no vamos a prorrogar el sistema de sesiones virtuales. Tendrá que ver el presidente de la Cámara, que por algo está ahí, cómo hace para reunir al Congreso y para reunir el quórum. Para la reforma judicial no hay sesiones virtuales. La saludo a Graciela Ocaña porque ayer habló de negligencia e impericia dentro del PAMI, justamente en relación a los dichos de Alberto Fernández sobre el PAMI en Capital. ¿Por qué habla de negligencia? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Básicamente porque es evidente que la directora del PAMI mal informó seguramente al presidente, porque no está contratando a efectores alternativos que el PAMI tiene, y básicamente porque hay un retraso en los pagos de la obra social respecto de sus prestadores. Nosotros estamos presentando en el día de mañana un pedido de informe, vamos a pedir detalle de esto, y prefiere, en lugar de contratar los prestadores alternativos, estamos hablando de instituciones como el Hospital Italiano, el Güemes, y otras de primer nivel, el IMAC, que tiene la ciudad de Buenos Aires, en lugar de enviar a los afiliados a la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que la ciudad está atendiendo a toda la población sin cobertura y además a la población que tiene a cargo del PAMI, en eso no hay ninguna dificultad, y que como todos los días informa el ministro de Salud de la ciudad, el doctor Quirós, existe una disponibilidad de camas. Yo le diría que ¿por qué no habla con la ciudad para ver cómo puede ayudar al PAMI a solucionar los problemas que tiene, que evidentemente se relacionan con la administradora y con la administración que se hace de la obra social? Ocaña, le quiero preguntar por la reforma judicial y esta comisión de 11 miembros que, atención, la Corte Suprema puede ampliar a 20. Este es un detalle que se maneja dentro de la Corte, pero que incluye a Carlos Beraldi, el abogado que representa intereses particulares y a su vez va a representar al Estado en la presunta reforma judicial. ¿Puede pasar al Congreso? Es decir, ¿puede sortear esa etapa o no? Bueno, eso va a depender de la construcción de las mayorías. Todos sabemos
que el Frente de Todos tiene mayoría en el Senado, donde comienza el tratamiento del proyecto, y todos también conocemos que hay bloques que se presentaron en las últimas elecciones como opositores que terminan votando desde el 10 de diciembre en conjunto con el Frente de Todos. Entonces, eso no lo sabemos. Lo que sí le digo es que nada que implique crear una comisión para reformar a la justicia donde los integrantes, una cantidad de integrantes sean abogados de funcionarios acusados y que son los que quieren verse beneficiados justamente con esa reforma judicial, no puede terminar en nada bueno. Así que me parece que también va a ser muy importante la opinión de todos los sectores de la sociedad, porque bajo algo que creemos que, y por supuesto entendemos que la justicia no funciona como debe funcionar, lo que no puede hacerse es una reforma para garantizar la impunidad de la vicepresidenta y de sus funcionarios. Fernando Iglesias, denunciaste esta semana que durante la visita de Sabina Frederick a la Comisión de Derechos Humanos no pudiste hacer ninguna pregunta. ¿Qué fue lo que pasó durante esa reunión y qué es lo que le querías consultar a la ministra? No, la verdad, lo que pasó es que limitaron fuertemente el número de oradores, por lo tanto nosotros tuvimos que elegir solamente 4 oradores, 3 minutos cada orador. En total, eso, si yo no hago mal la cuenta, son 12 y 12, 24 minutos para escuchar a la oposición hacer sus preguntas. Después de que entre la ministra y el exdiputado Pietragala hablaron 1 hora y media. Es decir, nos dijeron, tenemos nada más que 2 horas. 1 hora y media hablaron ellos y nos daban 24 minutos y empezaron hablando los diputados de ellos. Además, Yasky, que arrancó con una consideración sobre la dictadura absurda. Son esas cosas que a mí me indignan. Habla de la dictadura y del juicio a la Junta. Yo le aviso a Yasky, las desapariciones empezaron en el 75 con un gobierno peronista y el juicio a la Junta lo hizo un gobierno radical. Ubicate un poco, porque eso de que nos tiren permanentemente ese fardo es increíble, realmente increíble. Pero nosotros queríamos preguntarle por los casos que hay. Hay casos de desapariciones, el de Facundo Astudillo es el más notorio, pero ya estuvo el caso de Luis Espinosa, desaparecido y asesinado y tirado en un barranco por las fuerzas policiales. Y hay una situación de caos desde el punto de vista de los derechos humanos y la represión específica ligada a la cuarentena. Yo estoy preparando un proyecto para crear una comisión bicameral de estudio de los abusos cometidos por las fuerzas policiales y por el Estado durante la cuarentena. Pero además hay una situación descontrolada desde el punto de vista de la seguridad, sobre todo porque soltaron miles de delincuentes. No me quiero poner la cifra porque después se discute si fueron 2.000, 3.000 o 4.000, pero todos los días estamos viendo asaltos, asesinatos y todo tipo de violencia en las que están involucrados gente que salió de la cárcel hace pocos meses. Ocaña, vuelvo sobre el tema de este plan que ustedes han denunciado como un plan de impunidad en medio de una urgencia como es la pandemia y de la cuarentena. ¿Esto puede prosperar? Recordemos que la Cámara del Crimen dijo que es inconstitucional, lo mismo la Cámara Nacional en lo penal y económico. Insisto, si logran el quórum, ciertas alianzas, ¿puede ir adelante? Mire, yo creo que es parte de una agenda que no es la agenda de la sociedad, es una agenda que tiene que ver con la agenda de la vicepresidenta y me parece que con una urgencia que solamente explica el avance de los juicios y de las causas judiciales. Pensar en una reforma judicial que implique una inversión millonaria para pagar salario de jueces y fiscales, yo creo que a cualquier argentino en el marco de la crisis económica que estamos sufriendo y las consecuencias que estamos viendo que va a dejar esta cuarentena extendida en el tiempo, me parece que ninguna persona puede sensatamente pensar. No debería avanzar, sobre todo porque incluso, digamos, desde la perspectiva de la opinión de los sectores que han sido consultados, la mayor parte hasta ahora ha sido negativa, no solamente por el pronunciamiento de las cámaras a las que usted hizo referencia, sino también incluso de las ponencias que el propio Senado ha tomado. Yo creo que claramente es una reforma que tiene un solo sentido, que es proteger a Cristina, no va a mejorar la justicia,
porque lo que se quiere reformar es una parte mínima de la justicia que no tiene que ver con la situación de inseguridad que vivimos los vecinos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, no tiene que ver tampoco con situaciones de mucha injusticia que a veces la sociedad siente, por ejemplo, en defensa del consumidor y todo lo demás, sino que tiene que ver con aspectos penales que solamente preocupan a los funcionarios públicos que hoy tienen que enfrentar juicios por corrupción, es decir, por haberse quedado con el dinero de todos los argentinos. Lo invito a sumarse a Luis Majul, que está con nosotros. Fernando Iglesias y Graciela Ocaña te están escuchando, Sí, Luis. digo, yo entro y salgo, me disculpan ustedes, más fluido. Le quería preguntar a Fernando Iglesias, a Graciela Ocaña también, ¿no? Pero a Fernando Iglesias primero por algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner a través de su Twitter, diciendo que no hay persona más impune que Mauricio Macri, mientras pedía que, lo citara la justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene para decir? ¿Qué es lo que tenés para decir de eso, Fernando? Y que me parece que forma parte del plan de impunidad, el tratar de demostrar que son, como no pueden demostrar su inocencia, y ni siquiera pueden decir que son inocentes, porque la gente se muere de la risa si lo dicen, y lo digo educadamente, lo que hacen es tratar de equilibrar las cosas. Ahora, yo hago una cuenta, vamos a descreer completamente de la justicia, ¿no? Vamos a pensar que todo, uno lo ve de un lado, el otro de otro. Vamos a ver. Desde el momento en que Macri se dedicó a la política, allá por el inicio del siglo hasta ahora, SOCMA, del cual él se retiró para dedicarse primero a Boca, después a la Ciudad de Buenos Aires, después a la presidencia, SOCMA era uno de los grandes emporios industriales y de las principales empresas del país. No lo es más. No lo es más. Es una empresa importante, pero mucho más chica de lo que era antes. Desde que Cristina Kirchner llegó a la política con su marido, con una mano atrás y otra adelante, y con 20 propiedades que habían logrado extorsionar con la 1050, no pararon de enriquecerse, primero en la provincia de Santa Cruz, y cuando llegaron a nivel nacional explotó todo, hasta el punto que, como bien dicen, no pueden ni siquiera justificar el blanco. No hablemos de los fondos de Santa Cruz, de la plata de la Rosadita, de los bolsos de López, de los cuadernos, de todo eso que nosotros muchos denunciamos en el 2008 y que todo el mundo vio. Hablemos del blanco, no pueden justificar el blanco, los termosellados que tiene la hija y la plata que tienen en blanco no la pueden justificar. Entonces, me parece que es muy evidente, queremos hacer otra cuenta fuera de la justicia. El gobierno de Cambiemos pagó alrededor de 30-40% menos por cada tramo de autopista y por cada computadora y por cada cosa que tuviera que ver con la obra pública de lo que pagaba el gobierno de Cristina. 30-40% menos. ¿Cómo lo explican? Entonces no hay ninguna posibilidad de igualar las cosas. La verdad es que Cristina, como no tiene forma de defenderse a sí misma, lo único que hace es una estrategia de ataque, como no tiene también con el tema de los espías, otra cosa evidente, más allá de que tiene que investigar la justicia y nosotros siempre estamos a disposición, no hay ninguna prueba directa que vincule cualquier tema de espionaje con el presidente Macri. En la casa de la expresidenta Cristina se encontraron las grabaciones, las investigaciones, lo único que faltaba que encontrar el sable de San Martín, la carta creo que estaba, bueno, en la casa de la expresidenta. Entonces tratan de decir que es todo lo mismo y de decir que es igual, cuando hay una enormidad, una evidencia muy clara de la culpabilidad del kirchnerismo que excede a la justicia, como acabo de mencionar. Y para precisar más entonces en el caso de Graciela Ocaña, y lo quieren meter en la pelea a Horacio Rodríguez Larreta, hay un intento de empezar a esmerilar a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no, Graciela? ¿Entendés vos? No sé. Sí, Luis, a mí me parece que evidentemente las declaraciones que hablábamos al principio del tema PAMI tienen que ver con eso, con una mala información del presidente y la verdad que no se entiende porque hace pocas semanas lo llamó amigo y después una agresión que no tiene sustento, insisto. Y la verdad que para mí es sumamente injusta porque si hay alguien que se ocupa de la gente mayor siempre, pero muy especialmente en el marco de esta pandemia donde es la población más vulnerable, ha sido Horacio Rodríguez Larreta. Correcto. No solamente con el trabajo que hizo con el programa Mayores Cuidados, sino también con el tema de todos los controles de geriátricos y aparte de la empatía. Yo lo sé porque lo sigo mucho el tema
y todos los que trabajamos en tercera edad lo sabemos. A mí me parece que evidentemente hay un uso político que tiene que ver con que la política se meta en el marco de la pandemia. Y yo creo que eso es muy malo porque ha sido negativo, es negativo. Generar miedo en la población con afirmaciones de ese estilo no ayuda a el trabajo conjunto que se había venido haciendo y que creo que ha sido en ese sentido positivo para la sociedad, ¿no? Y la reforma, vuelvo al punto, algunos la analizan como un modelo castrochavista y otros dicen, no, hay que ir a Santa Cruz y mirar los antecedentes del kirchnerismo para ver cómo modificaron allí la justicia. ¿Dónde está la génesis de este modelo, Iglesias? Bueno, en muchos aspectos no hay una gran diferencia. Yo creo, mira, me das la oportunidad de anunciar que a fin de mes saco un libro que se llama El Medioevo Peronista. Me parece que el modelo en ambos casos es medieval, es una justicia que no existe como tal, que es completamente dependiente del Poder Ejecutivo y que opera del lado del poder. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza, eso es lo que se aplicó en Santa Cruz durante todo el gobierno de los Kirchner, sigue pasando, obviamente, con consecuencias que no hace falta mencionar, ¿no? Una provincia con una población muy pequeña y con riquezas petroleras. En eso también se parece a Venezuela, y donde terminan importando petróleo y donde nada funciona. Eso creo que tiene que servir sobre todo para entender la importancia que tiene la justicia, porque la gente tiende a pensar que la justicia es una abstracción y que no la va a afectar. Cuando no hay justicia, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay seguridad jurídica, tampoco hay desarrollo económico, y eso se vio muy claro, ¿no? Se vio muy claro en Santa Cruz, se vio muy claro en Venezuela, y se vio muy claro también, déjame que vuelva al tema de que hace un año que sucedieron las PASO, el día anterior a las PASO, el riesgo país era de 872 puntos. Eso en cristiano quiere decir que si Argentina se quería financiar tenía que pagar más o menos el 9%. 2 semanas después, habiendo ganado las PASO, la fórmula Fernández-Fernández, el riesgo país estaba en 2.572. Eso quiere decir que Argentina debía pagar para financiarse por lo menos el 26%. Y eso es por falta de seguridad jurídica y porque los muchachos además lo dicen, están orgullosos de combatir al capital y las consecuencias económicas se sienten. Ocaña, breve para esta respuesta, para esta pregunta. Sí, yo te agregaría que a la reforma judicial está el ataque que se le está haciendo a la procuración en el marco de querer correr al procurador Casal a través de denuncias que no tienen mucho sentido, un procurador que está allí básicamente porque el Senado de la Nación no ha podido hasta ahora conseguir la mayoría para nombrar al procurador según lo marca la ley, y él es el que está a cargo, y la verdad es que estamos asistiendo a un ataque sistemático porque otra de las cosas que quiere Cristina es quedarse con la procuración, es decir, con la posibilidad de justamente de instruir a todos los fiscales. Gracias, Graciela Ocaña, por el contacto como siempre, muy claro. Gracias. Bueno, seguimos con Fernando Iglesias, ya nos comunicamos en instantes con Diego Santilli, Agustina, sí, porque queremos preguntarle justamente a Iglesias sobre lo que está pasando detrás de la cuarentena, que va a llegar a 150 días. Así es, pero mientras tanto seguimos con Fernando Iglesias y retomo algo que mencionó recién él. Usted hablaba del medioevo peronista. ¿A qué se refiere? ¿Qué es ese medioevo peronista? Y a mí me parece que la estructura de pensamiento que tienen es medieval, ¿no? En todos los sentidos. Ellos no reconocen, por ejemplo, la división de poderes, reconocen solamente al poder ejecutivo, el poder soberano, el poder del rey. No reconocen de ninguna manera, para empezar, la pareja presidencial, donde tenés a la reina y al virrey. Las funciones que ejerce en este momento Alberto Fernández son las de un virrey. A la estructura política que tienen organizada en los territorios en los cuales han logrado establecer algún tipo de hegemonía. Los ducados peronistas del norte, los califatos petropolíticos de la Patagonia y el conurbano donde reinan los varones del tercer cordón. Me parece que son estructuras todas feudales, sin garantías, y donde básicamente lo que rige es una forma de clientelismo, una especie de servidumbre de la gleba, en las cuales los ciudadanos son reducidos no a participantes activos, ciudadanos con capacidad de poder y de decisión,
sino a dependientes de un poder estatal omnímodo que está en todos lados, que entra en todos lados, que decide todo y que tiene respuestas medievales. La cuarentena, como se aplicó en la Argentina, es un claro recurso medieval ante la peste. Es un clásico, ¿no? Correcto, Claro. correcto. Sí, sí. Está claro que hay un formato que además no se entiende porque hay un montón de causas por corrupción que tienen que seguir su marcha, justamente para definir qué clase de justicia podemos tener en un país y si finalmente hay un plan de impunidad que puede ejecutarse. Pareciera que no están dadas las condiciones en medio de una pandemia y de una cuarentena, ¿no? No, está claro. Y además los países razonables no han hecho con la cuarentena lo que se ha hecho acá. La cuarentena es un recurso escaso. Había que haber preparado el país para entrar a la cuarentena, testear en qué momento era necesario entrar a la cuarentena y no entrar al tuntún cuando les pareció, y había que tener un plan de salida. Nada de eso hicieron. Lo único que dicen que la única solución al tema a la peste, es la cuarentena. Eso es el medioevo, realmente. Es una forma medieval de ver los problemas. Desde luego que hay que buscar un equilibrio entre lo sanitario, lo social y lo económico. Pero este gobierno, por un lado, se desbalanceó completamente. Lo único que tomó en cuenta fue lo sanitario. Metimos la cuarentena de las más estrictas y la más larga del mundo, y no previmos ni las consecuencias económicas ni las consecuencias sociales, que son altísimas, porque cuando uno hace la cuenta de los problemas causados, inclusive en el terreno sanitario, por gente que tiene patologías que ya no puede atenderse, por gente que tiene, me ha pasado con personas conocidas que han tenido síntomas que en otro momento se hubieran ido a atenderse y a internarse y que no van. ¿Quién va a hacer la estadística de los costos, inclusive en términos de muerte por este tipo de cosas? La verdad es que son primitivos, ¿no? Es muy primitivo lo que hacen. Le agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros, como siempre. Al contrario, siempre un gusto. Y está con nosotros Luis Majul con una información de último momento, Luis. En realidad es un anticipo de La Nación Online. Le agradecemos a La Nación Online. Denuncian al abogado de Cristina y Cristóbal López